Imagínate, por un momento, estar solo en el bosque y decir que un oso te ha protegido. Pues sí, está la historia de un niño. Un niño afirmaba haberse encontrado con un oso en el bosque. Solamente imagina por un momento que tienes 3 años. No sabes utilizar un teléfono, no sabes leer un mapa, no sabes cómo pedir ayuda a los servicios de emergencia y mucho menos sabes cómo sobrevivir solo en un bosque durante toda una noche. Ahora imagina que de repente te encuentras completamente solo, sin tus padres, sin comida, sin agua, sin saber dónde estás, en medio del bosque, tú solo. Y mientras cae la noche, las temperaturas empiezan a bajar. Tienes frío, tienes ganas de estar con tus padres, pero no sabes cómo volver a casa. Pasas mucho tiempo, 3 días, pero cuando finalmente te encuentran, sigues vivo, pero no eres el mismo. Todo comenzó el 22 de enero de 2019. Kashi Hatagawa tenía 3 años y se encontraba en la propiedad de su abuela, en el condado de Craven, Carolina del Norte. Era una zona con vegetación abundante, caminos difíciles y áreas boscosas. Casey estaba jugando en el exterior junto a otros 2 niños. Hasta ese momento todo parecía completamente normal, pero en algún momento los otros niños regresaron al interior de la casa. Casey no. Al principio, probablemente nadie imaginó que algo grave había ocurrido. Quizá estaba jugando unos metros más lejos. Quizá había enterrado otra parte de la propiedad. O había entrado a la casa sin que nadie se hubiera dado cuenta. Quizás simplemente estaba escondido, pero pasaron los minutos y casi no aparecía. La familia comenzó a buscarlo. Miraron alrededor de la casa, buscaron en los alrededores, revisaron la propiedad, pero no había rastro del niño. Después de aproximadamente 45 minutos de búsqueda, decidieron llamar al 911 y en ese momento comenzó una operación que terminaría involucrando a cientos de personas. Las autoridades sabían que cada minuto podía ser decisivo, porque casi tenía solamente 3 años y además no estaba preparado para pasar una noche en el bosque. ¿Te da miedo? Tienes 3 años. Empezó la búsqueda. Las autoridades comenzaron a peinar la zona. Primero fueron familiares y agentes locales. Después llegaron equipos especializados, perros de búsqueda, equipos de rescate, voluntarios, drones, personal estatal. Incluso participaron diferentes agencias y equipos especializados en la búsqueda y rescate. El problema era que el terreno era extremadamente complicado. Había zonas boscosas, vegetación densa, agua, zanjas, área de civil acceso y además estaba lloviendo. El viento dificultaba las labores de búsqueda y mientras los equipos recorrían el bosque, casi se había desaparecido. Las horas pasaban y después llegó la noche. Una noche que un niño de 3 años tendría que pasar solo. La búsqueda continuó, pero no había ninguna señal clara, ningún grito, ninguna pista definitiva, ningún rastro que permitiera saber exactamente dónde estaba. Era como si solamente hubiera desaparecido. La segunda noche. Aquí es donde esta historia empieza a resultar realmente difícil de comprender. Claro, casi no aparecía. 3 años. ¿Cómo vas a caminar un bosque entero solo con 3 años? Porque casi no estuvo perdido durante una hora, ni durante una tarde. Pasó aproximadamente 2 noches en el exterior, en pleno invierno. La información oficial indica que estuvo expuesto a lluvia y temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación. Los propios responsables de la búsqueda describieron las condiciones como extremadamente difíciles. Los equipos tenían problemas incluso para moverse por el terreno. En algunos momentos las condiciones meteorológicas llegaron a dificultar las operaciones, y mientras los adultos que buscaban a Cassie tenían equipos, ropa adecuada y experiencia, Cassie
Solo iba vestido con un pantalón de chándal y una camiseta que le había regalado su madre. Cada vez había menos esperanza. Con el paso de las horas, la preocupación aumentaba. Los equipos de búsqueda sabían que estaban luchando contra el tiempo. Un niño tan pequeño podía subir y sufrir hipotermia. Podía caer en el agua. Podía quedar atrapado. Podía desorientarse todavía más. Incluso podía encontrarse con animales salvajes. Y probablemente por eso el caso empezó a llamar la atención de los medios. La fotografía de Cassie comenzó a circular. La gente compartía su imagen. Cientos de personas querían ayudar. Todos buscaban al mismo niño. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta que ocurrió algo. Algo que cambiaría completamente la historia. El grito. Era jueves, 24 de enero. Habían pasado más de 2 días desde la desaparición. Y en algún punto de la zona de búsqueda, alguien escuchó algo. Un sonido, un llanto, la voz de un niño. Los equipos se dirigieron hacia el lugar y entonces encontraron a Cassie. Estaba atrapado entre vegetación y espinos. Se encontraba aproximadamente a menos de 1 kilómetro del lugar donde había desaparecido. Estaba mojado, estaba frío, pero estaba vivo. Los rescatistas habían encontrado al niño. Después de más de 48 horas de búsqueda, Cassie fue trasladado al hospital para ser evaluado y, según las autoridades, se encontraba en buenas condiciones para las circunstancias. Pero había algo que todavía no sabían, algo que convertía este rescate en una historia mucho más extraña. Porque cuando Cassie comenzó a hablar con su familia, contó algo inesperado. Estuve con un oso. Después de ser encontrado, Cassie dijo que había tenido un amigo en el bosque, un oso. El propio sheriff del condado, Chip Hughes, explicó posteriormente que el niño había dicho que había estado con un oso. La tía de Cassie también contó públicamente que el pequeño decía haber visto esos días acompañado por un oso. Y aquella frase empezó a recorrer internet. Un niño de 3 años había desaparecido en el bosque. Había sobrevivido a 2 noches de frío y lluvia. Y ahora decía que un oso había estado con él. La historia parecía sacada directamente de una película, pero había un problema. No existía una prueba que demostrara que ese oso realmente había estado junto a Cassie. No había una fotografía, no había una grabación, no había un testigo que hubiera visto al animal junto al niño. ¿Pudo haber habido realmente un oso? La pregunta no es tan sencilla como parece, porque sí existen osos negros en Carolina del Norte, y los expertos, consultados por medios estadounidenses, señalaron que el área donde Cassie fue encontrado podía ser adecuado para ellos. Podía ser un hábitat adecuado para ellos, chicos. Así que encontrarse con un oso en esa región no era algo imposible. Pero una cosa es encontrarse con un oso, y otra completamente diferente es que el animal decida proteger a un niño pequeño durante 2 días. Es un caso paranormal. Un especialista en fauna entrevistado por Inside Edition explicó que era posible que Cassie hubiera visto a un oso, pero también señaló que no estaba claro que un oso pudiera interpretar a un niño perdido como algo que necesitaba proteger. Los osos pueden mostrar comportamientos complejos, pero normalmente no se comportan como perros domésticos. Y un oso salvaje puede representar un peligro enorme. La pregunta más escuchada en internet fue: ¿realmente Cassie estuvo con un oso? Es una pregunta que nunca se podrá responder. Imagínate, eres un niño, tienes 3 años, te acabas de perder, tienes frío, tienes miedo, estás en el bosque, es de noche y ves un oso. Puede perfectamente haber encontrado un oso, lo más seguro que se hubiera escondido. Yo, por mi parte, creo que puede haber un oso. Yo creo que podría haber encontrado un oso, pero yo creo que se hubiera escondido, que es lo que yo creo que ha pasado. Lo más extraño de todo, hay una cosa que muchas versiones de esta historia exageran. Dicen que cuando Cassie volvió, ya no era el mismo.
Pero eso es exactamente lo que muestran las fuentes disponibles. No es exactamente. Casi no volvió a convertir en otra persona. No existen pruebas de que hubiera sufrido una transformación misteriosa. No hay evidencia de que hubiera sido reemplazado. No hay evidencia de fenómenos paranormales. Lo que sí ocurrió es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más increíble. Un niño de 3 años desapareció. Pasó aproximadamente 2 horas en condiciones peligrosas. No, perdón, 2 noches en condiciones peligrosas. Fue encontrado vivo y contó que un oso había sido su compañero. Eso es lo que sabemos. Todos los demás pertenecen al territorio de las preguntas. ¿Pudo ser su imaginación? Esta probablemente sea la explicación más sencilla, pero incluso eso tiene matices. La imaginación de un niño pequeño no funciona exactamente igual que la de un niño adulto. Un niño puede mezclar recuerdos, sueños, experiencias y emociones, especialmente después de vivir una situación extrema. Y no debemos olvidar que casi probablemente estaba agotado y asustado. Es posible que hubiera tenido algún tipo de encuentro con un animal. Es posible que hubiera escuchado animales. Es posible que hubiera visto algo a lo lejos. Y también es posible que el oso formara parte de una interpretación infantil de lo que vivió. Pero hay algo que resulta importante. Su familia creyó su historia. Y las autoridades tampoco trataron el relato como una prueba de que hubiera ocurrido algo sobrenatural. El sheriff simplemente informó de lo que el niño había dicho. El final. Después del rescate, casi fue llevado al hospital. Los médicos lo examinaron. Su familia pudo volver a verlo. Y las personas que habían pasado más de 2 días buscándolo finalmente pudieron respirar tranquilas. La historia terminó con un niño vivo, una familia reunida y una comunidad que había movilizado enormes recursos para encontrarlo. Pero la pregunta que sigue rondando en internet es: ¿por qué ese niño no llevaba